Esta es la presentación de nuestro primer laboratorio de electrónica digital, en la cual debemos realizar un circuito utilizando transistores que nos operen las siguientes variables, X, Y, Z, en la cual nuestro circuito deberá ser capaz de realizar la siguiente operación, utilizando X complemento, Y sin complemento, nuevamente complementado, sumado a X complemento, Z complemento, nuevamente complementado, multiplicado con Z sin complemento. Nuestro circuito deberá poder realizar estas operaciones y las condiciones son las siguientes. Cuando Z sea 0, al igual que X y Y, nuestro circuito o la salida, que será con un LED, deberá estar apagado. Las únicas condiciones en las que nuestro LED prenderá, o sea que la salida sea 1, son cuando X sea 0, Y sea 0 y Z tenga el valor de 1, la salida será 1. De lo contrario, estará apagado. Como vemos en este otro, Z es 0, Y tiene el valor de 1 y X el valor de 0. Y como vemos, la salida es 0. Bueno, ahora veremos nuestro circuito, nuestro diagrama de circuito. Como vemos acá ya tenemos el diagrama de nuestro circuito con transistores. Para realizar la primera operación, que es de X complemento multiplicado con Z sin complementar y la salida nuevamente complementado, nos utilizaremos 5 transistores, en la cual, como vemos, está representado de color negro, que será nuestra primera operación. Aquí tenemos a X y Y. Como nos indica acá que X está complementado, entonces utilizaremos una NOT, que es esta pequeña parte del diagrama de circuito. Entonces la salida nos tirará que X complemento irá a una AND, que son estas compuertas lógicas que tenemos acá. De la misma forma, la otra entrada es X sin complemento. La salida nos indica que la operación de la multiplicación están nuevamente complementados, entonces utilizaremos nuevamente una NOT para negar toda esta operación. Bueno, ahora pasaremos a la siguiente operación, donde es X complemento multiplicado con Z complemento. Porque a X ya tenemos complementado, entonces solo tomaremos la salida y lo ingresaremos a otro transistor. De este transistor formaremos una AND. Bueno, nos indica que Z está complementado, entonces realizaremos una NOT para negar a Z. Entonces la salida de Z será complementado e irá a otra AND, a otro transistor, que formará una AND. Y porque nos indica que la salida está complementado, entonces negaremos todo esto con una NOT, que es este diagrama que tenemos acá. Bueno, la salida de esto, que ya está complementado, nos indica que está sumado. Entonces realizaremos una OR con 2 transistores. Como vemos en nuestro diagrama, acá ya formamos una OR, donde tenemos la entrada de X complemento, Y sin complemento y la salida nuevamente complementado, entran en este transistor. Y la siguiente operación, la entrada entra en este transistor y nos indica que está multiplicado con Z. Entonces la salida de esta operación, irá a un transistor, en la cual formaremos nuevamente una AND, y nos indica que la suma de estas dos operaciones multiplicado con el valor de Z. Entonces, porque Z no está complementado, tomaremos
desde Z sin complemento la entrada para el otro transistor y nuestra salida a un LED de esta forma. Y nuestro LED prenderá con nuestra tabla de verdad que ya lo habíamos realizado previamente. Esta será la salida, en donde nos indica que únicamente prenderá cuando X, Y sean 0 y Z sea 1. Estas son las condiciones en las que nuestro LED prenderá: Z sea 1, Y sea 1 y X sea 0. La otra condición será X sea 1, Y sea 0 y Z sea 1. Nuestro LED prenderá. Y la última condición es cuando X sea 1, Y sea 1, Z sea 1, nuestro LED prenderá. Bueno, para ver que nuestro circuito es funcional, lo pasaremos a nuestro protoboard, donde la cual nuestro circuito quedará de esta forma. En esta parte tenemos una compuerta NOT que será X, que la entrada será con este cable de color blanco. Y como dice nuestro circuito que irá a una AND, entonces tenemos nuestra AND en este lado, donde la siguiente entrada es Z, que lo representaremos con este cable anaranjado. Y luego la salida, que es negado, irá a una NOT, que es esta NOT que tenemos acá, que irá a una OR. Nuestra OR lo tenemos de este lado. La siguiente parte del circuito nos indica que X está complementado multiplicado con Z. Z lo tenemos de este lado, lo representaremos con cable de color blanco. Como vemos, tenemos a una NOT de este lado que está negando a Z y la salida va a una AND y la operación sale nuevamente negado. Todo esto irá a una entrada de una OR y la multiplicación de todo este valor irá a una AND, en donde la salida será con este LED. Bueno, probaremos que sí funciona nuestro circuito. Bueno, nuestra tabla de verdad nos indica que X, Y, Z están apagados o son negativos. Entonces colocaremos a X negativo, Y negativo y Z negativo. Y como vemos, la salida es 0, que indica que nuestro LED está apagado. Vamos al siguiente renglón, donde tenemos X0, Y0 y Z1. Como vemos, X está negativo, Y está negativo, entonces Z irá positivo. Y como vemos, la salida nos da 1. Entonces nuestro LED prendió. Como vemos, sí prendió nuestro LED. Vamos a la siguiente iteración, que nos indica que X es negativo. Como vemos, X sigue negativo. Y tiene el valor de 1. Entonces Y pasa al valor de 1. Y Z tiene el valor de 0. Bueno, como vemos, nuestro LED se apagó. Como vemos que nuestro LED sigue apagado porque el valor tira 0. Ahora vamos a la siguiente iteración. Nuestro LED deberá de prender, donde nos indica que X es negativo, Y tiene el valor de 1. Como vemos, Y tiene el valor de 1 y Z el valor de 1. Entonces pondremos a Z en el valor de 1. Como vemos, nuestro LED prendió.
Bueno, ya realizamos esto. Ahora vamos a la siguiente, que nos indica que X es 1, Y es 0 y Z es 0. Como vemos, la salida nos indica que está apagado. Bueno, iremos X1, Y 0 y Z 0. Z0. Como vemos, nuestro LED está apagado. Entonces si vemos que si cumple esto. Si nos cumplió. Iremos a la siguiente iteración donde nos indica que X vale 1. X sigue valiendo 1. Z vale 0. Sigue valiendo 0. Como vemos acá está en 0. Y Z vale 1. En Z1. Como vemos, X1, Y0 y Z1. Como vemos, nuestro LED sí prendió. Entonces sí cumple la siguiente. Ahora vamos a la siguiente iteración donde X sigue valiendo 1. Y sigue valiendo 1. Z vale 0. Como vemos acá, tenemos a X positivo, Y negativo que indica 0. Ahora pasaremos a Z 0. Bueno, nos indica que X1, Y1, Z0. Pasaremos a Z0 y veremos que nuestro LED se apagó. Tenemos a X1, Y1, Z0. Veremos que sí cumplió esto y nuestro LED se apagó. Ahora tendremos a X1, Y1, Z1 y nuestro LED deberá de prender. X1, Z1, perdón, Y1 y Z1. Como vemos, nuestro LED prendió. Iremos acá nuevamente. Z0, Y0, X0. Z0, Y0, X0. Nuestro LED se apagó. X0, Y0 y Z1 deberá de prender. X0, Y0, Z0, 1. Entonces nuestro LED se prendió. Y como vemos, nuestro circuito sí es funcional porque nos cumplió todos los renglones de la salida de nuestra tabla de verdad. Bueno, esto fue la presentación de nuestro primer laboratorio de electrónica digital. Gracias.